La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar al mundo. Nelson Mandela. Muy buenas tardes, doctor, compañeros. Para nosotros es un gusto presentar el tema sobre la contratación electrónica y telemática, los derechos de usuarios e instrumentos públicos. Somos del grupo número 4 y está integrado por Selena García, Denise Moreno, Patricia Torres, Tatiana Parra, Noli Benavides, Daniel Mancero, Álvaro Solano, Martín Randi y mi persona, Sharon Vargas. Buenas tardes con todos. Bueno, para dar una introducción, siguiente diapositiva, por favor. Debemos primero mencionar que debido a la globalización, los mercados se han expandido de maneras nunca antes imaginadas, ampliando de esta manera esa capacidad de ofertas de proveedores a potenciales clientes. Por eso hoy en día, en lo que para los profesionales del derecho podría entenderse como una energía desde la comodidad de nuestra oficina o de nuestra casa, podemos celebrar un contrato con tan solo pulsar un botón o hacer un clic. Esta apología de la contratación, virtud de la modernidad y el avance tecnológico, ha constituido durante mucho tiempo ese objeto para ese análisis que se refleja en la presente exposición. Nuestro objetivo como grupo es el de dar a conocer sobre la contratación electrónica y telemática, al igual que los derechos de los usuarios de instrumentos públicos. Es por lo cual que hemos considerado el contexto en torno a la base normativa que se vio enriquecida en abril de 2002 con la promulgación de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, misma que ha servido al menos para llevar a la palestra temas de connotado interés general. Es importante también mencionar que la incorporación de las nuevas tecnologías como ciertos mecanismos de comunicación han constituido una forma de expresión de las voluntades de las partes, voluntades que han sido trasladadas por el medio electrónico, que surge como una nueva modalidad dentro de la contratación tradicional, siendo aquí el contrato electrónico y telemático uno de los progresos más interesantes dentro del derecho el desconocimiento de los contratos electrónicos, sus características, su formación, así como los medios para resolver controversias, han conllevado indiscutiblemente a la falta de seguridad y confianza en el empleo de esta nueva forma contractual por parte de empresarios y consumidores, impidiendo de esta manera la realización de nuevos negocios, no solamente locales, sino también internacionales, acompañados de grandes pérdidas económicas e incluso el desaprovechamiento de la tecnología. Es por tanto que dentro de los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos son en sí estos derechos que se basan en el principio de disponibilidad de la información y del consentimiento de las partes para aceptar dichos registros electrónicos o incluso los mensajes de datos. Es por lo cual dentro del presente grupo vamos a dar a conocer ese paradigma actual que gira en torno a las redes que se integran dentro de la informática, que permiten hablar en sí de un elemento telemático al amparo del cual se desarrolla dentro de una teoría de la contratación en la que se conoce como contratación telemática, misma que si bien en el Ecuador ha sido objeto de una regulación específica y determinada que ha generado durante mucho tiempo múltiples interrogantes y desafíos. A continuación, mi compañera Selena. Continuando con la exposición, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos o Ley 67 y su reglamento constituyen las fuentes jurídicas que dan plena validez e instrumentan la contratación electrónica, como lo señala el artículo 45 de esta ley, que manifiesta: los contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. El artículo citado menciona el aspecto fundamental de la contratación electrónica, señalando que pueden ser instrumentados mediante mensajes de datos, es decir, que pueden ser definidos como un documento electrónico. Con esto puedo expresar que es un texto transmitido por instrumentos que permiten pasar la información por medio de la electricidad, en el que se hace constar la manifestación de la voluntad de las partes. Como ejemplo de mensaje de datos,
Podemos encontrar el correo electrónico, un documento transmitido por fax, un mensaje transmitido por telégrafo, un texto transmitido por teléfono celular, entre otros más. Por tanto, puedo mencionar que estos contratos electrónicos son aquellos contratos que se celebran de una forma legal, pero sin la presentación física de las partes. Uno de los elementos principales dentro del contrato será la firma electrónica que contenga este. Hasta aquí mi intervención. A continuación, mi compañera. Bien, ahora vamos a continuar hablando sobre la contratación electrónica y telemática. Para ello es importante definir la misma. Entonces, decimos que la contratación electrónica de manera general es entendida como aquella realizada mediante la utilización de algún elemento electrónico cuando éste tiene o puede tener una incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o interpretación del acuerdo. Es menester conocer que los contratos electrónicos no tienen como punto de partida el objeto de prestación, sino más bien la forma en que las partes se obligan, encontrándose dentro de esta modalidad todos aquellos contratos que se efectúan a través de la utilización de algún elemento electrónico que intervenga en el proceso de formación de voluntad de las partes. Entonces, la intervención de un medio electrónico en el contrato ayuda a que personas situadas en entornos geográficos diferentes puedan contratar y obligarse mutuamente. Esto puede ser a través del telefax, el fax, la videoconferencia, el teléfono, el uso de redes cerradas de comunicación entre las empresas y el Internet, ya que la naturaleza del contrato electrónico reside justamente en el medio utilizado en la contratación, independientemente del objeto sobre el cual recae el acuerdo. Entonces, de esta manera pueden existir contratos informáticos celebrados por medios electrónicos, como es el de la venta de un software por medio del Internet. Es decir, la contratación electrónica, según el autor Miguel Ángel Dávara, es aquella que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico que tiene o puede tener incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o la interpretación futura de un acuerdo. En otras palabras, no se requiere la presencia física simultánea de los contratantes en el mismo lugar, pero sí se requiere su consentimiento conforme a la ley de aplicación de las técnicas de la telecomunicación por medios electrónicos. Esto se efectuará a través del empleo de determinado medio telemático. El contrato electrónico se caracteriza por el medio empleado para celebrarlo, ya que la voluntad de las partes perdura en el medio electrónico. Es decir, cuando los medios electrónicos constituyen el instrumento para perfeccionar un contrato o bien para cumplirlo, es que se habla de contrato electrónico, significando que el nivel de impacto del medio electrónico puede ser muy diferente. Y aunque siempre se habla de contrato electrónico, los efectos jurídicos siempre serán distintos dependiendo del objeto del acuerdo. Si el objeto del contrato se refiere a bienes o servicios tangibles, entonces la negociación será por vía electrónica y la entrega se efectuará de manera física por correo tradicional. En tanto que si se trata de bienes intangibles, como es el caso de revistas o periódicos electrónicos, tanto el medio de celebración del contrato como la entrega del bien serán por medios electrónicos. ¿Me ayudas cambiando, por favor, de diapositiva? Bien, ahora vamos a hablar sobre los principios jurídicos que rigen la contratación electrónica. La contratación electrónica se rige por varios principios generales que en su mayoría son determinados por la doctrina de la contratación clásica. Estos principios son el principio de la autonomía de la voluntad. En este se respetará en toda forma contractual la voluntad de las partes, entendido como la amplia libertad reconocida por el ordenamiento jurídico que poseen los contratantes para poder crear, regular, modificar o extinguir relaciones contractuales y a su vez determinar el contenido del contrato.
Otro de los principios es el principio de la libertad contractual. Aquí se aplica la autonomía de la voluntad, que consiste en la libertad que gozan los particulares para celebrar los contratos que ellos acuerden. También tenemos el principio de la fuerza obligatoria de los contratos y negocios jurídicos. Este principio se funda en el aforismo pacta sunt servanda, que quiere decir que los pactos deben observarse, las palabras cumplirse y los contratos se obligan. Otro de los principios es el principio de la buena fe y la lealtad negocial, que obliga a las partes intervenientes a no actuar de una forma desleal en el proceso de negociación mediante medios electrónicos hasta la conclusión del acuerdo. La siguiente diapositiva, por favor. Continuando con los principios, tenemos el principio jurídico de no discriminación, es decir, que las partes son libres de utilizar cualquier instrumento. También encontramos el principio de equivalencia funcional, que hace referencia a que el documento escrito tiene igual valor o equivalencia que el documento realizado a través de medios electrónicos. De igual forma encontramos el principio de protección de confidencialidad y privacidad, donde toda persona tendrá derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Y finalmente encontramos el principio de la independencia del soporte, en donde el contenido electrónico del contrato es independiente del soporte técnico utilizado en la transmisión de la voluntad. Gracias. A continuación, mi compañero. Ahora bien, yo les voy a hablar acerca de las características de la contratación electrónica y telemática. Estas las podemos encontrar en el artículo 45 y 47 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicos y Mensajes de datos en su título 3. Describe el uso correcto y las características de este tipo de contratación, la cual debe estar sometido al uso de mensaje de datos, las cuales contendrán la información referente al contrato que se celebre. Entonces, como sabemos, los contratos tienen su particularidad en las cláusulas o características. Entonces, dentro de estas características, tenemos a la validez de los contratos electrónicos, los cuales podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará la validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. Entonces, otra particularidad de este contrato la podemos encontrar en el perfeccionamiento y aceptación de los contratos. El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterán a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y tendrá como lugar de perfeccionamiento el que lleguen a acordar las partes. Entonces, la recepción, confirmación de recepción o apertura de mensaje de datos no implica la aceptación del contrato electrónico, salvo el acuerdo de las partes. También pueden existir controversias en este tipo de contratos. Por tal motivo, la ley considera necesario estipular sobre la jurisdicción y dice lo siguiente: en caso de controversias, las partes se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato. A falta de estas, se sujetarán a las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio la del consumidor o usuario. Pero ahora, como ya no está vigente el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, se aplicará el Código Civil. Entonces, las partes pueden pactar y someter las controversias a un procedimiento arbitral en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación. Para esto podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje. Entonces, aquí cabe recalcar que en este tipo de contratos, que la recepción, confirmación de recepción
o apertura del mensaje de datos no implica la aceptación del contrato electrónico, salvo el acuerdo de las partes, como ya les había dicho anteriormente. Entonces, la única manera de aceptación de este tipo de contratos es por medio de la firma electrónica de ambas partes, haciendo de esta manera la celebración oficial de cualquier otro tipo de contrato. Un contrato electrónico tiene la misma validez y efectos jurídicos que uno escrito. A manera de, bueno, de resumen, también que la contratación electrónica es todo acto de compra y venta estipulado en un contrato realizado a través del uso de mensajes de datos, pero también lo es la aceptación de un convenio de colaboración, la contratación de servicios o un acuerdo entre dos o más partes. Este tipo de operaciones se encuentran reguladas dentro de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicos y mensajes de datos. Es muy importante considerar también que el usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, este demuestre razonablemente que accede a la información con su consentimiento y sin haber estado obligado a firmar. Además, hicimos un tipo de análisis y decimos que el desarrollo tecnológico global nos ha brindado cada vez mayores herramientas para transmitir información. Los contratos electrónicos son un medio por el cual se puede optimizar el uso de tiempo, perdón, y hablando de empresas, se puede obtener mayores índices de desarrollo gracias al uso de las TICs. Un contrato electrónico también tiene la misma validez, como ya les dije, que un contrato escrito. Es por ello que para aceptarlo, ambas partes deben firmarlo y así no existirá ningún tipo de inconvenientes. Y este se debe aceptar la responsabilidad de cada una de las partes que celebraron este contrato. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos. De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos, en los artículos 48 y 49 podemos identificar varios derechos como lo analizaremos en la siguiente diapositiva. Primero, derecho a ser informado sobre los equipos y programas. En lo referente a los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos, un derecho que reviste gran importancia es el de ser informado con claridad, precisión y de forma satisfactoria respecto de los equipos y programas necesarios para acceder a los registros electrónicos y mensajes de datos, puesto que si desean aceptar dichos registros, deben manifestar electrónicamente su consentimiento y demostrar que pueden acceder a ellos. Un segundo derecho que tienen los usuarios y consumidores de los servicios electrónicos posterior al consentimiento es a ser informados con claridad, precisión y de manera satisfactoria sobre cómo realizar cambios de cualquier tipo, ya sea en equipos, programas o procedimientos que permitan mantener o acceder a los registros electrónicos o mensajes de datos, si esto implica un riesgo o no acceso o retención de la información. En este sentido, cabe aclarar que si las modificaciones afectan estos derechos, se deben habilitar los medios más adecuados para evitar cualquier tipo de perjuicio, al menos hasta la terminación del contrato o acuerdo donde consta el consentimiento previo. Y el tercer derecho, que se encuentra en el artículo 48 de la Ley de Comercio Electrónico, es el derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado, sin que esto implique de ninguna manera la imposición de condiciones, costos o consecuencias. Respecto al consentimiento para el uso de medios electrónicos constante en el artículo 49 del mismo cuerpo legal,
Siguiente diapositiva, por favor. Son válidos los medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a la información sobre un servicio electrónico del que se requiera constancia por escrito. Primero, en el caso de que el consumidor lo haya consentido expresamente y no haya objetado su consentimiento. Segundo, cuando el consumidor, previo a su consentimiento, haya sido informado a satisfacción, con claridad y precisión sobre los derechos y procedimientos que se encuentran en la siguiente diapositiva. Primero, su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos. Segundo, su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de ello, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción. Tercero, sobre los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para actualizar la información proporcionada. Y cuarto, sobre los procedimientos para que posteriormente al consentimiento el consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia en caso de existir. Continuando con la exposición, voy a hacer referencia al derecho de información al consumidor de servicios electrónicos contemplado en el artículo 50 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. Siguiente diapositiva. Al respecto, es importante hacer referencia al derecho de información que está expresamente reconocido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, en concordancia directa con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su reglamento, en razón que no solo hace referencia al reconocimiento del derecho de información, sino que se amplía y ratifica que en la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 50 del mencionado cuerpo legal. Por otra parte, es necesario conocer que cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados. Asimismo, la publicidad, promoción e información de servicios electrónicos por redes electrónicas de información, incluida el Internet, se realizará de conformidad con la ley y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida el Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio que se tratare. En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo en forma individual o a través de listas de correo directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario en cualquier tiempo pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o base de datos, en las cuales se haya inscrito o que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El usuario de redes electrónicas podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que en forma periódica sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo. Siguiente diapositiva. En este momento vamos a hacer referencia a lo contemplado en el capítulo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos,
en su artículo 51 que refiere a los instrumentos públicos electrónicos. En este caso, es importante conocer que se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expeditos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar estrictamente los requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables. Caso contrario, no podrán ser considerados como tal. A continuación, mis compañeros. Muchas gracias, Dani. A continuación, vamos a ver cómo funcionan los contratos electrónicos. Tal y como se ha indicado, los contratos electrónicos son contratos tradicionales. No constituyen en sí mismos un tipo de contrato diferente. Sin embargo, es útil conocerlos, pues su legitimación funciona de manera diferente al acuerdo habitual. Por ejemplo, mediante este tipo de convenio, ninguna de las partes debe estar presente en el momento de la firma. Es decir, no es necesaria la presencia física simultánea, sino que se puede realizar desde otros lugares gracias a mecanismos telemáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Los tipos de contratos electrónicos. Varios son los tipos de contrato electrónico que podemos encontrar en la actualidad. Estos se pueden clasificar en función de diversas cuestiones. Por ejemplo, podemos encontrar diferentes contratos dependiendo de la forma en la que se lleva a cabo el acuerdo, de la emisión de declaraciones de las partes, de quiénes son dichas partes, de cómo se lleva a cabo el pago y de cuál es el objeto del contrato. Gracias a esta división se ha clasificado en 10 los contratos electrónicos. Primero, el contrato electrónico directo. La primera de estas clasificaciones viene dada por la forma en la que se ejecuta el contrato. Se trata de la compra de productos que pueden ser encontrados, adquiridos, pagados y entregados de manera totalmente online. Hablamos, por ejemplo, de la compra en línea de bienes como la música, videojuegos, de televisión por streaming o los programas informáticos. Dichos bienes se pueden disfrutar de manera directa, inmediata y accediendo directamente a la plataforma digital preferente. Segundo, el contrato electrónico indirecto. Este tipo de contrato de comercio electrónico es el cual tiene el producto que no puede ser disfrutado directamente en el momento de la compra. El producto o servicio es encontrado en la red y la formalización del acuerdo se produce también online. Incluso en ocasiones el pago del mismo también tiene lugar de manera virtual. Sin embargo, para finalizar las transacciones es necesario el envío físico del producto o la prestación física del servicio. Un ejemplo de este tipo de contrato es la adquisición de productos a través de un comercio electrónico. Hablemos de libros, ropa, zapatos, discos de música y productos varios. Como tercer punto tenemos al contrato electrónico puro. Este contrato se puede organizar dentro de la clasificación en función de cómo están emitidas las declaraciones de las partes. En este contrato, las manifestaciones de voluntad de los firmantes se realizan de manera electrónica, íntegramente. Por ejemplo, la aceptación de la política de privacidad o la contratación a través de una página web. La cuarta clasificación es el contrato electrónico mixto. En contraposición al contrato electrónico puro, y también dentro de la misma clasificación, se puede encontrar este tipo de acuerdo. El contrato electrónico, requiere de métodos electrónicos, pero también de métodos tradicionales para manifestar voluntades. Por ejemplo, la necesidad de enviar por correo ordinario contratos o documentos firmados. La quinta clasificación es el contrato electrónico de consumo. Se puede hablar de un contrato de consumo cuando al menos una de las partes es un consumidor del producto o servicio, por ejemplo, en la contratación de viajes. Hasta aquí, como podemos ver, la clasificación de contratos no es excluyente unas de otras, sino más bien son concordantes entre sí. En sexto lugar tenemos al contrato electrónico mercantil. En el contrato electrónico mercantil, todas las partes contratantes son empresas, como cuando se contrata la iluminación para un espectáculo de teatro. En séptimo lugar tenemos al contrato electrónico con pago electrónico.
Solo son válidos en contratos que impliquen una transacción económica lógicamente. En octavo lugar, al contrato electrónico con pago tradicional. El pago se realiza de manera física mediante efectivo, contra reembolso o también con cheque bancario. El noveno es el contrato electrónico de entrega. La última de las clasificaciones diferencia entre lo que se vende. Los contratos de entrega solo son referidos a un producto. Pueden ser inmediatos o diferidos, dependiendo de cuándo se reciba dicho producto. Por último, tenemos el contrato electrónico de prestación. Los contratos de prestación hacen referencia a un servicio. No hay bienes referidos dentro de este contrato. También pueden ser instantáneos o diferidos. El tipo de contrato electrónico depende de muchos factores. Sin embargo, lo que se debe tener claro es que siempre se realiza de manera electrónica y no requiere de presencia física de las partes. A diferencia de la unidad de acto exigida, por ejemplo, en la notaría entre el notario y los contratantes. A continuación, un ejemplo de contrato electrónico a cargo de Martín. Gracias. Bueno, esta parte de aquí la voy a hacer también por Tati Parra, que no se encuentra lamentablemente presente por temas muy personales, pero bueno, la vamos a ayudar. Con respecto a esto, el contrato electrónico, nosotros, como ya habíamos hablado en algunas exposiciones, hablamos del contrato business to business, que es el contrato B2B. Entonces, nos hemos permitido hacer un pequeño modelo de contrato, entonces vamos leyéndolo con ustedes para poder tener esta concepción de qué es este contrato electrónico. Entonces, primero empezamos, como siempre, las partes contratantes, como ya vemos por una parte Sharon Vargas, representada por Patti Torres, quien esta parte del contrato se la denominará como empresa, y por otra parte Martín Randi y su representado Cristian Briones, quien lo sucederá en el presente contrato como importadora AMF. Entonces, empecemos primero con las declaraciones que declara tanto la empresa ser una sociedad mercantil, constituida conforme a las leyes de la República Ecuatoriana, según consta en la escritura número tal de fe según el notario, en este caso segundo Jaime Benalcázar Guzmán, 23º del Cantón Quito, con la fecha, también de igual manera el registro de contribuyentes, del representante legal, que aquí le damos la disposición de los poderes y facultades suficientes para esta celebración de este contrato. De igual manera, el deseo de celebrar este contrato, tanto de la empresa importadora como la otra empresa. Continuando la segunda parte del contrato, tenemos la declaración de esta importadora MF, la cual es una sociedad mercantil que consta en la República del Ecuador, según la escritura de igual manera, número tal, la fecha, también ante qué notario se realiza, la fecha de igual manera la constitución de la sociedad mercantil. De igual manera tenemos que esta debe estar debidamente igual escrita con la clave del contribuyente, la afiliación patronal del IES, el representante legal, aquí como ya lo mencionamos, que es Cristian Briones, también que cuenta con sus facultades, como ya lo mencionamos, que dentro de este objeto social se encuentra principalmente la prestación de servicios para una asesoría, supervisión, operación y administración de todo tipo de empresas y negocios, en especial en la materia de recursos humanos, así como la prestación de servicios para cubrir temporalmente las vacantes temporales o eventuales de la empresa que así lo requieran, contando para ello los medios técnicos, organización administrativa, la capacidad económica y la experiencia necesaria para prestar adecuadamente dichos servicios. De igual manera, ambas partes declaran por voluntad propia celebrar este presente contrato que se presentan al tenor de las siguientes cláusulas. Como primera cláusula tenemos el objeto del contrato, en la cual la importadora y la empresa se proporciona aceptar los servicios profesionales con la intención de manifestar lo que ya mencionamos en el inciso B, que es el antecedente de los términos de talento humano. De igual manera, la descripción de los servicios, aquí se convierte proporcional a la empresa, lo que ya mencionamos, que es el personal temporal, que necesita satisfacer necesidades extraordinarias de trabajo, el domicilio de la empresa, donde se designa, de igual manera, los requisitos que deben tener esta importadora para estar adecuadamente con respecto a las actividades laborales que soliciten, el tiempo que se requiere.
Como tercera cláusula tenemos el sueldo y las prestaciones, en la cual la importadora paga a los empleados y proporciona los servicios de la empresa, los sueldos, prestaciones que corresponden, así como los impuestos, derechos fiscales, laborales, entre otros. De igual manera, aquí la importadora en favor de sus empleados son los siguientes: los sueldos, de aquí son los 15 días, porcentajes de sueldos, la prima vacacional, los seguros de desgravamen, tanto de vida, o sea, todas estas cláusulas importantes que declara la importadora para la prestación de estos sueldos a sus trabajadores. Continuando, tenemos esta cuarta, que es la contraprestación de este servicio, en donde la importadora manifiesta que, o sea, aquí la cantidad del tanto por ciento que se necesita por la comisión que esta nómina de la empresa necesita. De igual manera, el sueldo que se va a presentar, en qué fecha se va a presentar este servicio. Continuamos con los pagos, que esto se expedirá de igual manera el tiempo, tanto aquí puede ser factura adicionada, el desglosamiento del IVA. Se puede aquí también determinar la forma en la cual se va a cancelar estos pagos de la importadora, como también puede ser ahora utilizado la transferencia bancaria. Entonces, entre estos, como muchos ejemplos que podemos tener para los pagos de la misma. Como quinta tenemos el término del contrato, que ambas partes se convierten, que se regirá a partir de la firma. Entonces, asimismo, se podrá darse por terminado por anticipación o fecha anterior, sin responsabilidad alguna de que o sea, no unilateralmente pueden dar por terminado el contrato. Como ya vimos, también aquí nos menciona que son los 30 días naturales, anticipación antes de que se haga efectiva esta terminación, o sea, es decir, tiene que avisarse con un tiempo. En este caso, como ya vemos, se tienen colocados a 10 trabajadores de la empresa, que se acordará entre ambas partes del calendario para retirar el personal de las fechas distribuidas, razonablemente dentro de este periodo de 60 días naturales posteriormente al aviso de esta terminación. Entonces, bueno, continuando con la sexta cláusula, tenemos esta información adicional en la cual las ambas partes o información de estas partes proporcionadas permiten que la prestación del servicio de esta materia en el contrato de propiedad tanto de la empresa como de la importadora estén obligados a considerar el contenido confidencial de este contrato y que está prohibido divulgarlo, publicarlo sin autorización de la parte contratante. De igual manera, continuando, tenemos la séptima cláusula, cual nos explica sobre la supervisión y vigilancia del servicio, la cual, como ya vemos, tiene dicho a supervisar la empresa contratante a la importadora, y también se puede dar instrucciones, comentarios o inconvenientes relacionados con respecto a esta cláusula. Continuando, tenemos la modificación del contrato, en la cual ambas partes tienen que ser las que modifiquen las disposiciones pactadas, ya que se tendrán que hacer por escrito y de igual manera se anexarán a tanto integrantes de la importadora como de la empresa, y que ambas partes tienen que aceptar, sea para ceder, traspasar, enajenar alguna autorización sobre las cláusulas mencionadas anteriormente. Tenemos por consiguiente la cláusula novena, que nos explica sobre las modificaciones al precio del servicio, que ésta se debe notificar por escrito con la empresa contratante, que de igual manera las modificaciones de este costo que se presenten en los cambios del salario mínimo, impuestos, prestaciones laborales que impongan el gobierno, la ley del trabajo, cualquier otra ordenanza del ordenamiento jurídico. Entonces, aquí podemos ver que se concatena con las leyes mencionadas anteriormente al principio del contrato. Como siguiente cláusula tenemos la calidad del servicio, en la cual ambas partes se convienen en cumplir los requisitos de calidad, tanto de la empresa que presta el servicio como la empresa que brinda el servicio. Entonces, estas son lo que las partes convienen. Continuando, tenemos la rescisión y terminación, que esta será la causa de rescisión del incumplimiento en cualquiera de las partes, en el cual se asume que este documento se decide para rescindir el contrato por el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas mencionadas anteriormente, por un término, esto tiene que ser notificado en un término de 15 días a la importadora para que restituya esta falta. Si se pasa este tiempo, se ha corregido el incumplimiento, se rescindirá el contrato. De igual manera, la importadora reconoce estos defectos del presente contrato, no existe ninguna subordinación a la empresa, de igual manera le obliga a mantener esta paz a salvo de cualquier reclamación que pudiera surgir por el tema de conflicto, de responsabilidades de cualquier tipo de carácter. Continuando con esta misma cláusula, tenemos que se convierte a aceptar la única obligada y responde cumplir todas las responsabilidades que deriven al cargo de patronales, el término de la ley del trabajo, la ley del seguro social y otras disposiciones, entre muchas o varias.
Bueno, aquí también nos menciona el caso del despido directo, que es un aplicativo de los trabajadores tanto de la empresa que interviene en la importadora, queda sin efecto dispuesto a los dos párrafos que hemos mencionado anteriormente. Continuando, ya para terminar, sería esta 12ª, que es de interpretación y jurisdicción, en la cual podemos observar que ambas partes convienen que la relación de todo no previsto en el contrato está dispuesto a los artículos 2606, 2616, entre demás del Código del Civil. También aquí podemos mencionar más artículos del Código del Trabajo, de la Constitución, entre muchas disposiciones legales, las cuales también permitirán que aquí, como menciona, una parte puede renunciar a su jurisdicción, en el cual si hubiera algún conflicto, serán competentes los tribunales del Cantón de Pichincha en la ciudad de Quito. Entonces renuncian a cualquier domicilio o jurisdicción que tuvieran que llegar a adquirir en otro lado. Entonces aquí las partes determinan en dónde se ventilará el proceso en el caso de que haya algún incumplimiento o se dé por concluido el contrato. Entonces, leído el presente del contrato, las partes enteradas plenamente de su contenido de los efectos legales, ambas firman en el triplicado en conformidad con el alcance en el margen de la ciudad de la provincia de Quito. Entonces, al último, se realizará la cuestión de las firmas, como es un contrato electrónico, esta será mediante la firma electrónica de ambas partes y será revisada obviamente por algún notario que pueda verificar el cumplimiento y realmente la autenticación de estas firmas electrónicas. Sin nada más que decirles, muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación del grupo número 3.